Hoy vamos a tratar en la conferencia sobre puertas dimensionales, una vez más, algo relacionado con las constelaciones. Y vamos a tratar sobre la constelación de Leo. En un principio ya pensamos que todas las constelaciones, ya tal como estamos mostrando, tienen mucho que ver con el mensaje de salvación al ser humano. Y la última vez que estuvimos tratando el tema, nos dimos cuenta de que Leo también tenía una implicación. Dijimos, vamos a hablar del león. Pues hoy es lo que vamos a hacer, hablar de esta constelación del león. Ángel hoy no tendrá su parte, la va a tener el próximo día, o sea que iros preparando para ese momento. Y vamos a entrar ya en materia. Hoy os advierto que hay mucho análisis de texto bíblico, y si nos da tiempo nos vamos a reservar algo muy especial. Pero bien, aquí tenéis una instantánea de la constelación de Leo. Estas estrellitas que veis tan bonitas, que destacan más, son precisamente esta constelación. No vamos a tratar hoy todo lo referente a la constelación de Leo, porque junto a Leo se debería tratar algo más que va asociada a ella, pero que hoy, por cuestiones de tiempo, nos va a ser imposible. Lo vamos a dejar para el próximo día. Hoy tocaremos lo esencial. Y lo esencial, básicamente, va a ser, una vez más, centrarnos en el libro El testimonio de las estrellas, del señor Ballinger, que mirad qué escribió él precisamente sobre esta constelación. El signo Leo, el león. El triunfo del Mesías consumado. Llegamos aquí al fin de nuestro periplo. Empezamos en Virgo y terminamos en Leo. Nosotros aquí no hemos mostrado todas las constelaciones, ni hemos empezado por Virgo. Si podemos, y si Dios quiere, trataremos sobre todas, pero no hemos seguido un orden, hemos seguido el orden que nos han ido marcando las circunstancias de las conferencias, de las temáticas. Pero mirad que él dice que empezó en Virgo y terminó en Leo este libro. ¿Por qué? Nadie que haya seguido la interpretación puede dudar de que hemos resuelto el enigma de la Esfinge, porque su cabeza es Virgo y su cola es Leo. Mirad que nos está hablando de la Esfinge. Hoy vamos a ver un vídeo precisamente del sector del lado oscuro, para que me entendáis, que hace mención precisamente a la Esfinge y cita también a Leo, entre otras constelaciones. De allí vamos a extraer algo positivo, lo otro lo tendremos que desechar, evidentemente, pero bien, para que veáis a qué se está refiriendo él también. En Leo alcanzamos el fin de la revelación, tal como se presenta en la palabra de Dios, y es también el fin, tal como se halla escrita en los cielos. Mirad, él ya dice claramente, la constelación de Leo es la última que te da un mensaje, de todas que van relacionadas. Y hoy veremos el porqué. Bailey dice en su astronomía, el zodíaco debe haber sido dividido primero cuando el Sol, en el solsticio de verano, estaba en Virgo, donde la cabeza de la mujer se junta a la cola del león. Virgo da mucho juego, ¿sabéis? Esta constelación tiene un mensaje tremendo, que evidentemente ahora no podemos tratar, pero bien, con sus palabras del autor aquí reflejadas, ya nos damos cuenta cómo está enlazando la primera constelación, que empieza el Evangelio de hecho por Virgo, y termina en Leo. En cuanto a su antigüedad, no cabe duda. Jameson dice, el león no parece haber sido colocado entre los símbolos del zodíaco debido a que Hércules mató al de Nemea. Parece, al contrario, que Hércules, que representa al Sol, recibió órdenes de atar al león de Nemea porque éste estaba ya en el signo del zodíaco. Hércules vivió hace unos 3000 años, y por ello es posterior al periodo en que el solsticio de verano fue asignado a Leo. No hay confusiones respecto a este signo. En los antiguos zodíacos de Egipto, Dendera, Eneg, y en los de la India encontramos el león. Lo mismo ocurre en los monumentos mitraicos, donde el león
está andando como en los hindúes, en otros corre, en los egipcios está echado. Mirad cómo dice en los egipcios está echado. Luego vamos a hacer un análisis de textos bíblicos referentes al león en la Biblia, y veremos cómo precisamente esta forma de estar echada o echado del león también tiene connotaciones bíblicas. En el de Dendera pisa una serpiente, o sea, el león pisa una serpiente. Su nombre egipcio es Pimentekeón, que significa el que vierte. Este no vierte o inunda agua como el Nilo, sino que vierte la copa de la ira de Dios sobre la vieja serpiente. Esta es una de las grandes verdades al cerrar el último capítulo de este libro. Es el león de la tribu de Judá, levantado para destrozar la presa. El autor está haciendo ya referencia explícita a Jesús, como significado, mensaje crucial de esta constelación de Leo, el león. Sus pies están sobre la cabeza de Hidra, la gran serpiente, y está a punto de aplastarla. Hay 3 constelaciones en este signo: Hidra, la vieja serpiente destruida; 2, Cráter, la copa de la ira divina vertida sobre la serpiente; y 3, Corvus, el ave de presa que la devora, o sea, cuervo. Precisamente lo que hoy no vamos a tratar es de estas 3 constelaciones. Es curioso, 3 constelaciones, ni más ni menos. Una vez el número 3 asociado al león, a Jesús. Pues esto que quedará para el próximo día nos va a sorprender y mucho que nos va a sorprender. Pero bien, nosotros hoy vamos a seguir con la parte que trata exclusivamente sobre Leo, más centrada. La figura de Dendera muestra a los 4 en una ilustración. El león está pisando la serpiente, el ave de presa posada sobre ella, mientras que debajo hay una mujer que sostiene 2 copas. Mirad cómo aquí, cuando nos habla de ave de presa, ese cuervo, lo está asociando a algo bueno, no a algo malo. Mirad una vez más los malditos plagios satánicos que copia las figuras que Dios utiliza y sencillamente las tuerce y las lleva hacia su lado. El cuervo es utilizado mucho en cuestiones satánicas, y vimos incluso, recordemos, en esa conferencia en donde mostramos las declaraciones de la corresponsal de televisión española en el Vaticano, Paloma Gómez Borrero, cuando ella decía de que un ave negra, lógicamente que podía ser sino un cuervo, entró en su despacho y pasó todo eso tan extraño, ¿no? En fin, cosas realmente satánicas. Y así ha sido durante muchos años, que el cuervo ha sido un símbolo de malos augurios, de cuestiones del lado oscuro a tope, a lo máximo. Pero en un principio no era así. Tengamos esto presente porque nos vamos a ir dando cuenta continuamente que animales han servido para simbolizar a Dios, pero también a su vez para simbolizar al diablo. Hoy vamos a ver precisamente esto en la cuestión de Leo. Pero sigamos viendo qué nos dice aquí. En los jeroglíficos colocados debajo se lee Knem, que significa el que vence o es vencido, refiriéndose a la victoria sobre la serpiente. El nombre de la mujer es Erua, gran enemigo, refiriéndose al gran enemigo para el cual han sido preparadas las 2 copas. El nombre hebreo del signo es Arie, que significa león, y es usado en el sentido de león cazando su presa. Mirad cómo Arie, con H final, se parece mucho a Ariel. Recordemos que Ariel, precisamente este nombre, aparte de ser un conocido detergente, ¿no?, es precisamente un nombre hebreo que significa el león de Dios. De ahí lo que veis, de este gran parecido, que solo varía una letra. Por tanto, ya vemos que está como un león cazando su presa. En siríaco el nombre es Ario, el león que destroza, y en árabe es Al-Asad,
Os suena este nombre, ¿verdad? Los dos significados a un león que salta como una llama de fuego. Es una hermosa constelación de 95 estrellas, 2 de primera magnitud, 2 de segunda, 6 de tercera, 13 de cuarta. León que salta como una llama. Como una llama de fuego, sí, efectivamente. O sea, ya vemos una vez más esa connotación entre si es el que vence como segunda venida de Jesús, con qué va a venir y con qué va a ganar, con llama de fuego en su segunda venida, pero también en la tercera. Aquí tenéis la representación que aparece en este libro sobre la constelación de Leo, donde ya veis la línea eclíptica que cruza básicamente por las patas del león y las estrellas más destacadas. En definitiva, esto es el dibujo sobre la foto que hemos visto al principio de esta conferencia de la constelación de Leo. Ya veis que al lado también aparece algo relacionado como cáncer, etcétera. Pues bien, miremos ahora que también aquí aparecen el nombre de algunas estrellas, y estos nombres, de alguna de ellas vamos a hablar precisamente en la próxima conferencia, si Dios quiere, y de la importancia que tiene su nombre y, cómo no, su significado. Dice que la más brillante, en la eclíptica, marca el corazón del león, de aquí que es llamada por los modernos Corleonis, el corazón del león. ¿Corleonis no suena a nada? Sí, ¿no? A la mafia, el Corleone y tal. Bueno, pues mirad, Corleonis, el corazón del león. ¿Y a Ricardo Corazón de León? También. Su antiguo nombre es Regulus, que significa pisoteando. La siguiente, también de primera magnitud, en la punta de la cola, es llamada Denebola, el juez o señor que viene. ¿Se puede ser más claro? La estrella en la melena se llama Algieba, en árabe, la exaltación. La estrella en la parte posterior del lomo se llama Zosma, la que brilla. Otras estrellas no identificadas son Sarkam, en hebreo, el que se junta, implicando que es el punto en que se unen los dos cabos del círculo zodiacal. Otra estrella tiene el nombre de Minshir al-Asad, en árabe, el despedazar del león. Otra es Deneb Aglecet, el juez viene, y otra es Aldafera, en árabe, el enemigo abatido. Creo que ya solo con estos nombres es suficiente para mostrarnos que los nombres de esta constelación, desde luego, no están hechos al azar, sino que verdaderamente tienen una gran significación referente a Jesús. ¿Sería posible hallar algo más expresivo y elocuente? Todos estos nombres indican lo que sabemos del león de la tribu de Judá. ¿Y por qué se le llama así al Mesías? Porque se le aplica este nombre en Apocalipsis 5:5 en relación con su levantarse para el juicio, y porque se sabe que el león era el estandarte de Judá, fuera en el período del desierto, tal como aparece en Números 2, o en tiempos posteriores. Mirad una vez más cómo nos está haciendo un paralelismo de qué llevaba la tribu de Judá como estandarte cuando iban por el desierto y acampaban alrededor del tabernáculo. La bendición que Jacob, moribundo, profetizó de Judá es, y cita ahora Génesis 49, versículos 8 y 9. Judá, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como un león. Así como león viejo, ¿quién osará despertarle? Cachorro de león. Ya sabéis que son muy movidos, los cachorros de león, y cómo precisamente los mayores les ilustran a cómo tienen que ir cazando. ¿Y cómo es un cachorro de león? Es muy atrevido, no tiene miedo a nada, y a veces hasta los suyos propios lo tienen que frenar. Pues bien, luego vemos que también nos dice que de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como un león.
¿Qué hace un león antes de atacar? ¿No se encorva? Pues bien, ¿quién os hará despertar? ¿A quién? Si cambiamos la palabra león por Jesús, ¿quién nos hará despertar a Jesucristo? Ya podemos imaginarnos que está queriendo decir de que hay de aquel que efectivamente estorbe en ese camino. Aquí está hablando del momento en que el león se echa como a dormir, se encorva a dormir. Bueno, también porque después nos dice, así como león viejo, ¿quién nos hará despertarle? Sí, ¿no? por eso que la pinta como, imagínate la situación del león estirado a dormir y que alguien va y le despierta y le molesta, ¿no? Te quedas guapo en un momento. Claro, el susto bueno, quiere decir, yo creo que está poniendo eso, ¿no? Que el respeto que impone un león, aunque sea durmiendo, ¿no? ¿Quién osa molestar a Dios, molestar a Jesús, contrariarle, ¿no? Sí, sí, totalmente, cierto. Como curiosidad en el tema de pisoteando, cuando has dicho pisoteando, yo había leído esa descripción en algún sitio, además últimamente. Lo he buscado un momento y parece ser que Kafash, que es de la Strong, de los significados de la zona del 3722, recordéis que el 3722, la referencia 3722 era kafar, que era la raíz en la cual venía todo el tema de la resina, de la brea, etc. Pues kafash es 3728 y tenemos una asociación con pisotear, derribar y que a la vez también quiere decir cubrir, igual que el mismo kafar. Y tenemos pisotear también asociado a la brea. O sea que una vez más, aunque no queramos, todo nos lleva allí mismo. Pues gracias por esta aclaración. El autor nos sigue diciendo, en la profecía de Balaam, en números 24, 8 y 9, leemos, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Espérate, la leona ya es más grave, ¿eh? Porque es la que caza, ¿no? Es la que caza. Aquí ya tiene otro nivel de peligrosidad. Y mirad también cómo todo va asociado a saetas, a Orión. O sea que es interesante ver cómo los textos bíblicos nos hacen continuamente el llamado a mirar las constelaciones. Y recordemos que la segunda lluvia de Oseas la relaciona con una lluvia de saetas. Y de eso deberemos hablar en su momento bastante detalladamente, porque hay mucho juego allí. Que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Totalmente. Estamos hablando. Lo mismo dice el profeta Amós, en capítulo 3, versículos 4 y 8. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no ha atrapado nada? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y ahora actualmente, cuando se habla de las cosas de Dios, qué tontería, que si lo tuviera Dios delante, y esas chulerías que hay, ¿no? En fin, yo creo que en el momento en que ciertas cosas pasen y aparezca Jesús, veremos dónde termina la chulería de mucha gente. Cuando el león... ¿Sí? No, pero es que el rugir... Bueno, eso lo veremos en la escuela sabática de esta semana, si Dios quiere. En Mateo habla de una lluvia, creo que es en Mateo ahora o en Pedro, en Primera de Pedro creo, ahora estoy un poco desorientado. Habla de una lluvia y el significado de esa lluvia en griego tiene muchas palabras parecidas y una de ellas es rugir, trueno. O sea que también estamos relacionando las saetas con la lluvia, el rugir con la lluvia, con esa venida. Y son cosas que parecen que no tienen nada que ver y en cambio van totalmente paralelas. Nos están dando unas connotaciones con matices tremendos. Cuando el león de la tribu de Judá es despertado para despedazar, el Espíritu describe la escena en Isaías 42:13. Jehová saldrá como un valiente, y como hombre de guerra despertará celos, gritará, voceará, se mostrará fuerte contra sus enemigos.
Una vez más, las connotaciones de cazador, y de guerrero. Y ahí dice voceará, no dice rugirá, pero una vez más es una voz potente, de algo que clama a base de bien. Es que cuando Dios diga el día y la hora, será como un trueno, como un rugir, como rugido de león, y para algunos serán, pues eso, un trueno tan grande que tendrán que esconderse, y para otros será como música celestial. Sí, sí. Y esto es lo que significa y abarca lo que dice al anciano para consolar a Juan: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Por ello es digno de recibir alabanza, honor, gloria y dominio por los siglos de los siglos. Y así se cita Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya veis? Apocalipsis, ese libro que tanta gente cree, esto no hay quien lo entienda, es imposible, y está lleno de misterios, cosas raras que no quieren decir nada. Bueno, pues si la gente indagara un poco más en serio, se daría cuenta que la mayor parte del vocábulo que se utiliza en Apocalipsis está extraído de libros del Antiguo Testamento y está puesto de un modo en el cual por simbologías nos está denotando características, situaciones y un mensaje, y eso es vital conocerlo porque nos afecta de lleno. Miremos pues la revelación primera o la revelación postrera en la palabra. La historia es la misma, y lo que vemos en las dos lo hallaremos descrito en las 3 constelaciones de este signo. Hoy no vamos a ver, ya os he dicho, estas 3 constelaciones de este signo, pero una vez más os remarco 3. Nosotros ahora vamos a ver un vídeo resumen del mensaje de Leo, que veréis que va muy asociado precisamente con lo que dijo Ballinger. Of the circle of the zodiac. And here there is no confusion. In all the ancient zodiacs of Egypt, Persia, and India, as well as in modern ones, the lion has his feet poised over the head of Hydra, the sea serpent, and about to descend and crush it. All the stars in Leo magnify and exalt Christ as the coming conqueror. Its bright treading underfoot, the judge, the Lord cometh, exaltation, who seizes, and the enemy put down. The truth of this sign is self-evident to any student of the Bible. It is the lion of the tribe of Judah, aroused for the rending of the prey. In the book of Numbers it is written, He shall eat up the nations his enemies, and shall break their bones, and pierce them through his arrows. He couched, he laid down as a lion, as a The 3 accompanying signs in Leo depict the end, crater, the cup of divine wrath being poured out upon Hydra, or Satan, that old serpent, and all his works and his allies. And Corvus, the raven, the bird of prey devouring the dead carcasses of the enemies of God and man. In the closing verses of the 19th chapter of the book of Revelation is a grim description of the birds who are summoned to the final scenes of slaughter, to clear away the carnage at the time of the coming of him who is King of kings and Lord of lords. He destroys his enemies, who have been seeking to destroy his people Israel, and who have been hindering his kingdom from being established on earth as it is in heaven. Bien, en este vídeo habéis visto que además explica un poco más el asunto de estas aves al fin de los tiempos, lo que van a hacer, su papel también determinante, pero bueno, habéis visto también que hace un poco ese planteamiento sobre Apocalipsis del pueblo de Israel. Bueno, con eso tengamos cuidado, porque una cosa es establecer el pueblo de Israel en ese lugar donde está ahora, o sea, el pueblo judío
que se está reuniendo en la zona que ya sabéis, y otra es referirse al Israel espiritual en general, ¿eh? Son dos cosas distintas, o sea, cuidado, porque a veces ya sabemos que esa connotación sionista hay que vigilarla mucho, y es la mayor parte de interpretaciones del mundo evangélico en la actualidad. De eso ya hemos hablado en su momento, y hablaremos más, si Dios quiere, cuando tratemos el tema de los judíos en el tiempo del fin. Nosotros ahora vamos a ver otro vídeo, pero atención, y ya os lo advierto antes de que lo veáis, yo lo digo siempre del lado oscuro, porque tiene que ver con cuestiones zodiacales, explicaciones que ya sabéis cómo se dan, que precisamente no son las de Dios, pero de allí hemos de extraer algunas cosas buenas. Y vamos a ver precisamente cómo hay una relación entre Orión y el león. Entrémoslo. La dirección de su mirada marca otra clave de este misterio. Su cabeza de hombre mira fijamente hacia el este, contempla el nacimiento del sol desde hace miles de años. Mirada marca intencional y precisamente el punto en el horizonte por donde sale el sol en los equinoccios, el este verdadero, el punto de cruce dimensional. La línea imaginaria que pasando por el sol une el equinoccio de verano con el de invierno es utilizada actualmente para medir con la variación de su ángulo el gran año cósmico, la precesión de los equinoccios. Su ángulo cambia 1 grado cada 72 años. Se mueve 30 grados en 2160 años, 360 grados en 25.920 años. Es la marca del año cósmico, el ciclo que determina las reencarnaciones del hombre y la llegada de los cataclismos periódicos. Utilizando la precisa ubicación de la Esfinge, científicos norteamericanos realizaron simulaciones de la bóveda estelar, programando en el computador la posición de la Tierra hace 12.960 años sobre la eclíptica, la curva que recorre el sistema solar. Se confirmó que en ese momento, en el punto exacto hacia donde mira la Esfinge, el punto sobre el horizonte, situado al este verdadero, a los 30 grados de latitud, salían todas las noches las estrellas de la constelación de Leo. La Esfinge miraba en el horizonte frente a ella las estrellas del signo zodiacal de Leo, la constelación que atravesaba el sistema solar en esos momentos, confirmando el mensaje de tiempo, de su forma simbólica y de su precisa localización. En ese mismo momento, a 90 grados sobre el mismo horizonte, mirando hacia el sur, se situaba la constelación de Orión, 9 grados sobre la línea del meridiano norte-sur. Mientras la estrella Sirio, la más importante para los egipcios, pues su aparición anunciaba el desbordamiento del Nilo, se situaba exactamente a ras de tierra, 14 grados a la izquierda del meridiano. La fecha que transmite la Esfinge, el comienzo de la nueva civilización, el Set Tepi, está confirmada por la relación de su forma simbólica con la constelación zodiacal de Leo y polar de Hércules. La dirección de su mirada hacia la salida del sol en el equinoccio vernal y hacia las estrellas de Leo en la noche la convierten en un preciso reloj astronómico. Su localización fue escogida con mucha precisión para convertirla en un mensajero a través de los tiempos que cuente a los buscadores futuros
el ciclo más importante para el hombre, el año cósmico, y la localización de la red electromagnética del planeta. Pues ya habéis visto que, aparte de decir algunas cosas que evidentemente no podemos estar para nada de acuerdo, que si reencarnaciones, periodos de tantos miles de años, etcétera, etcétera, sí que hay detalles interesantes justo donde marca que aparecía esa constelación y que precisamente en ese momento también en otro lugar aparecía la de Orión. Todo esto no creáis que está por casualidad en el espacio. La disposición de cada constelación vistas desde la Tierra no es al azar, sino que realmente Dios las dispuso en ese modo para que nos sirvieran para darnos cuenta de muchas cosas, no solo para conocer equinoccios y otras cosas de estas, sino realmente porque se nos estaba dando el mensaje de salvación por etapas, hasta llegar precisamente a la última, que era el león, el regreso de Cristo. Y mirad cómo en este vídeo también se están diciendo una serie de cosas que sorprenden, de esos grados de inclinación que se van haciendo cada vez más durante los años, se van acumulando. Evidentemente aquí no entra en cuestión sobre el diluvio universal, lo que él provocó, también ese giro precisamente del eje de la Tierra. Pero bien, daba detalles que creo que valía la pena que viésemos también. Sobre todo también nos ha servido para ver cómo el diablo, qué tenía que hacer con las constelaciones. ¿Iba a dejarlas como un mensaje de Dios de plan de salvación para el hombre? Evidentemente que no. Aunque él ya sabe de sobras que las constelaciones nos marcaban la forma más clara de Dios de decirnos: va a pasar todo esto durante los 6000 años de historia y luego vuelvo. Satanás tuvo que torcerlo, y ya veis que si cuestiones de magnetismo en la Tierra, de energía en la Tierra, etcétera, etcétera, de la influencia de los astros sobre las personas, pues bien, era lógico, Satanás tenía que torcer este plan de salvación, y ya no solo así, sino además también con toda la mitología, sea egipcia, sea griega o demás. Por eso a veces es tan necesario tener que recurrir a cuestiones más antiguas, como eran los idiomas incluso hebreo, que estaban ya denotando en tiempos inmemoriales cómo realmente en esos idiomas mesopotámicos, incluso de la época del hebreo y antes, se denotaba claramente que el nombre de las estrellas y de las constelaciones estaba dando lo que tanto necesitamos: conocer el plan de Dios para nosotros, sobre todo para que nos preparemos. El diablo no va a parar nunca, siempre va a hacer sus plagios, y ahora precisamente vamos a ver cómo también lo va a hacer, y lo ha hecho ya, sobre el león. Y para eso vamos a ver el león en las Escrituras. Vamos a analizar unos cuantos textos subdivididos de modos distintos. Ahora, primero de todo, vamos a ver el león como un símbolo de Dios. No he elegido todos los textos que hablan de esto ni de los otros apartados, porque son muchísimos, pero he cogido algunos de más representativos y que creo que son bastante importantes. Veamos primero de todo el león como símbolo de Dios. Y aparece en Primera de Reyes capítulo 7, versículo 29. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Está hablando del templo. Y lo que nos está denotando es cómo estaba hecho. Y entre las cosas de las que estaba hecho era figuras de leones, de bueyes y de querubines. Mirad cómo está enlazando, curiosamente, las figuras del león, que es Dios, con la figura del buey, que ¿quién es? Dios también, Tauro.
y además con la figura de querubines, y los querubines ya vemos que tienen esas 4 caras, y de qué modo, ¿no? Con precisamente imágenes representadas como león, buey, águila y rostro humano. Todo nos está indicando el trono de Dios, los querubines que están al lado de Dios. Pues bien, mirad cómo realmente la figura del león, asociada a la del buey, etc., es totalmente direccionándonos hacia el trono de Dios. No solo en la tierra, como era el tabernáculo o el templo, sino en el mismísimo cielo. Curiosamente, leones y bueyes, león y buey, aparecen también en las constelaciones del cielo, tal como hemos estado viendo. Mirad también en Primera de Reyes, ahora el capítulo 10, versículos del 18 al 20. Hizo también el rey un gran trono de marfil, está hablando de Salomón, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Era un trono de marfil, impresionante, cubierto de oro purísimo. Esto, Ángel, seguro que le recuerda también algo relacionado con los últimos temas que trató. Pero además mirad que curiosamente, este trono de Dios, perdón, de Salomón, tenía 6 gradas. ¿Por qué creéis que tenía 6 gradas? Podía haber tenido yo que sé cuántas. ¿Creéis que era por azar que tenía 6 gradas? ¿Las gradas nos estaban indicando algo? Hasta llegar al trono del rey. Salomón, como rey de Israel, era un símbolo del trono de Dios. Por tanto, cada grada podría ser que nos estuviera indicando un periodo de 1000 años de historia de la humanidad hasta llegar al trono de Dios. Fíjate cómo se parece al trono del Papa. El Papa siempre, sus gradas, llegas arriba y él con un sillón... Siempre hay 6. Siempre hay 6. Y con un sillón de brazos apoyado, como rey. Y blanco además. Y además blanco. Pues mirad además que dice que aparte de 6 gradas que tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Redonda. Ya estamos viendo las connotaciones de lo redondo, ¿verdad? Nos está haciendo una referencia a que este trono indicaba algo más que ser un trono de la tierra exclusivamente. Era representación del trono del cielo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, claro, lógico, para apoyar, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Esto lo habréis visto también en las cortes, por ejemplo, cuando, al menos en las cortes de España, hay las escaleras que suben o bajan, claro, depende de lo que hagas, si vas hacia arriba o hacia abajo, pero a los laterales, ¿qué hay? 2 figuras de leones puestas la zarpa encima de una bola. De todo esto ya hablamos en su momento, pero esta vez nos damos cuenta que estos 2 leones que están puestos a ambos lados del trono, ¿para qué sirven los leones? Son, ya lo hemos visto, símbolos de una fiereza tal, de una realeza. No es el rey de la jungla, es conocido como el rey de la jungla, ¿no? Pues sencillamente nos está hablando de que es como si es un rey, otro rey y el trono. ¿Total cuántos? 3, ¿no? 3. Y puestos sobre las 6 gradas. O sea que eran la 7ª grada. Y allí está el trono de Dios. 3 reyes. Las 3 estrellas de Orión. Las 3 cruces. Las 3 cruces. Todo. La divinidad. Y en medio está el rey. El rey. Pero tengamos presente también que hablamos de 3
y el 3 tiene una connotación también adicional sobre la divinidad, y ya lo iremos viendo. Y luego está la triple alianza, la bestia. Satanás, ya sabéis que siempre tiene que copiar las cosas para desviarlas, ¿no? Pues bien, ya hablaremos con más detalles sobre el 3, cuando hagamos referencia precisamente al momento del retorno de Cristo. Dicho esto, vamos a seguir con otro texto, y es el que aparece en Job, capítulo 10, versículo 6. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Más claro no puede ser. ¿A quién está haciendo referencia Job aquí? A Dios. Cual león tú me cazas. No vamos a entrar ya en el detalle del león cazando, ¿no? Ya es de sobras conocido, pero una vez más nos damos cuenta como león, Leo, caza, y Orión, ¿qué hace? Caza. Nos está haciendo connotaciones paralelas bajo dos aspectos distintos. Fíjate que cazas y te ensalzas a ti mismo. Si mi cabeza se alzare, cuando la cabeza, ¿quién tiene que ser? Cristo. Si nosotros queremos poner nuestra cabeza por encima, ese orgullo, que es lo que hizo Satanás, pues evidentemente vamos a ser cazados. Vamos a tener el mismo fin. Igual. Jeremías 49, 19. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Cuando un pastor veía a un león, claro, esto era otra época. Ahora, al menos donde estamos nosotros, aún hay algún pastor, pocos quedan ya, pero aún hay alguno que va con su ramat d'ovelles, que decimos en catalán, su rebaño de ovejas, pero no se encuentra con leones. En esos tiempos y en aquellas latitudes sí había leones. ¿Y qué hacía un pastor cuando le venía un león? ¿Lo podía resistir? No le era muy fácil. Recordemos cómo el rey David también tuvo sus problemas cuando iba precisamente con sus ovejas, ¿no? Pues mirad, además como aquí nos dice que como león subirá de la espesura del Jordán. Y esto, una vez más, nos lleva a todo lo que hemos presentado en las temáticas sobre Jordán. Nos lo está uniendo todo, ¿verdad, Ángel? Jolines. Creo que con el jolines es suficiente para dar mucha expresión a cosas, ¿no? Pues miremos además... Otra cosa, ¿el Jordán ¿sí? es espeso? Es esa cosa que dices... La espesura del Jordán. Recordemos que precisamente el Jordán, en sus riberas, es donde había más vegetación. Luego pasaba por zonas donde era bastante más desértico. Pero todo alrededor del Jordán es donde crecía la mayor vegetación, espesura, de la cual es donde podían haber los leones que salieran. Entonces mirad, el león, salía Dios, entre los Cristo, árboles, ¿no? Jordán, sí, sí, claro, factor sorpresa total, ¿no? Pues bien, ya veis una vez más cómo un texto nos está asociando conceptos de lo que hemos venido presentando. En nada, en 4 palabras, ¿eh? Jeremías 50, versículos 44 y 45. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Ya veis qué paralelismo entre un texto y otro que hemos leído hace un momento. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Mirad cómo el lenguaje, siempre tan simbólico,
de, claro, lo que la gente conocía en esos tiempos, que eran los animales que tenían a su alrededor. Todos cogen un simbolismo que evidentemente a ellos enseguida, solo citando estos nombres de animales, enseguida percibían a qué se estaban refiriendo. Una vez más, la importancia de los símbolos, ¿eh? Perdón. Sí, sí, sí. Fíjate que dice, ¿o quién será aquel pastor que podrá resistirme? Podría decir aquellas ovejas, pero el pastor es el que guía las ovejas. Y además era el que tenía que defender a las ovejas de los ataques del león, del otro león. O sea que estos pastores, su responsabilidad les lleva a que cuando llegue este león, como a ver no, qué han dicho. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto que sucedía y era profecía determinante para Babilonia, va a ser también profecía determinante para la Babilonia espiritual del tiempo final, donde ya sabemos que precisamente las ovejas irán, incluso se rebotarán contra sus pastores, porque dirán, nos habéis engañado, vosotros sabíais que esto no era así, y nosotros os hemos hecho caso, os hemos seguido como borregos. Y Dios va a actuar sobre ellos, sobre los pastores como más culpables, evidentemente sobre esas ovejas, que ya no son ovejas, sino que son borregas, tontas, que se dejan guiar porque ya les va bien. Pero en fin, aprendamos, porque lo que fue, volverá a ser. Y evidentemente la Babilonia espiritual del fin de los tiempos no es la Babilonia solo de hace tantos años atrás. Y ya sabemos a quién se refiere porque lo hemos dicho muchas veces. La confusión religiosa imperante de catolicismo y protestantismo y todo lo otro que va asociado a esta gran religión mundial por la que están trabajando. Jeremías 25, versículos del 26 al 31 nos dice: a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿Qué? ¿Os estáis dando cuenta de lo que está citando este texto? Podemos pensar, bueno, claro, esto habla de la Babilonia antigua, y ya está. Os he dicho, lo que fue, volverá a ser. Salomón más o menos lo dice así también, ¿no? Primero todos los reyes, pero al final beberá después de ellos, ¿quién? El rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? El papado. Por tanto, todos van a recibir, pero el que va a recibir el castañazo final fuerte va a ser el papado. Pero bien, sigamos con lo que nos dice el texto. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Una vez más, las analogías, Orión con la espada, pero algo va a suceder también en la tierra. Algo de espada contra Babilonia. Pero es que yo cada vez que veo esto, ahora mismo me recuerda al texto que habla de que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que entra hasta el fondo y discierne entre los tuétanos y entre la verdad, o sea que te limpia por dentro. Es lo mismo que hace a nivel global. Es como si tu cuerpo a nivel individual fuera una versión en miniatura del cuerpo de la iglesia, porque está todo el rato haciendo lo mismo, las mismas analogías tanto para tu cuerpo como para el cuerpo de la iglesia, porque al final es lo mismo. La espada dice, tú vives, tú no vives, ¿no? Por lo que hayas hecho, ¿no? Pues en el cuerpo es igual, entra en ti y te limpia, el pecado lo elimina, Y te sabe discernir también, ¿no? Exacto. Nos sigue diciendo: y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal.
¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la ciudad en la cual es invocado mi nombre, el nombre de Dios? Es Jerusalén, ¿no? ¿Dónde era? Pero mirad cómo esto, ya nos estamos dando cuenta de ese paralelismo, de que no serán absueltos tampoco. Yo comienzo a hacer el mal por ahí. Por allí es donde empezará a hacer su juicio, sobre el pueblo de Dios, también espiritualmente. El juicio empieza sobre la casa de Dios. Y esto, evidentemente, tiene la connotación del 22 de octubre de 1844, cuando empezó el juicio investigador en el cielo, de lo cual hemos hablado ya muchas veces, donde precisamente se determina quién va a ser salvo y quién no, incluso entre el pueblo de Dios, porque el juicio empieza por los de su casa. Pero también esto puede llegar a tener significación una vez más en la tierra, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. O sea, habla de este mundo. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Quién es el que ruge? ¿Los gatos? Los leones. Jehová es el león que ruge, ¿desde dónde? De lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Y así será. Cuando dice consumado es, y luego viene, todo se determina. Recordemos también como precisamente esa voz es la que manda que empiecen a caer las 7 plagas finales. Y a partir de allí, el desenlace final de la tierra. Y cuando viene, su voz como trueno también, anunciando el día y la hora del momento de su venida. Para otros solo truenos, un rugir, como decías tú antes, ¿verdad? Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Ya vemos que un estruendo es de un trueno, ¿no? Y nos lo compara con el rugir. Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Hablamos siempre de la espada con la cual Él vendrá y simbólicamente hará su faena, su extraña obra que dice la Biblia. Pero a su vez entregará a los impíos a espada. Nos está dando una connotación, como dice Elena White, que justo antes del momento de la segunda venida de Jesús habrá gran guerra. Espada. Y esto va a ser literal, no solo por perseguir al pueblo de Dios que guarde el sábado, sino guerra entre las naciones, como nunca ha habido. Tengamos esto presente. Que no quiere decir que nosotros vayamos a luchar contra nadie, a nivel de espada. No, claro, el cristiano a salir corriendo, no le quedará otra, y esconderse. Siguen versículos del 32 al 38 diciéndonos: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿Dónde estaban los fines de la tierra? ¿Finisterre? Anda. Bueno, puede tener doble connotación. Finisterre podía ser el extremo occidente, pero también levantarse de los fines de la tierra puede ser del otro extremo de oriente. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Recordáis la palabra estiércol también, que la estuvimos mostrando? Es como va a quedar precisamente todo impío que haya estado sobre la tierra, pasando en esos momentos. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Mirad también qué sucedió con Elías
y los profetas de Baal y alguien más, Astarte. ¿No degolló Elías precisamente a todos ellos? Mirad cómo estos textos, una vez más, nos están uniendo todas las temáticas. Y ahora que vemos el estiércol aquí, asociándolo a lo que son los impíos, el hecho de que se queme el estiércol en el sacrificio, bueno, en el holocausto creo que era, era un poco la escenificación del juicio final. Sí, señor. Igual que la grosura. Igual. La connotación también de ser consumidos los malvados. O sea, fijaros cómo en los sacrificios tenemos una parte de consagración absoluta de los sacerdotes, por lo tanto, purificación a fuego, y por el otro lado, el otro significado que es la eliminación de los impíos. El fuego va a producir estas dos cosas, ¿no? En definitiva. Sigue diciendo el texto: y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Recordemos que en el Apocalipsis se cita lo mismo, ¿eh? Los pastos y las bestias andarán de arriba abajo buscando, desesperadas. Aullad, oh cipreses. Y aullad, cantores del templo, dice otro texto. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Una vez más, el leoncillo. Dejó cual leoncillo su guarida. Interesante, ¿eh? Jesús vuelve. Oseas capítulo 5, versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Una figura muy gráfica de lo que hace un león cuando arrebata una presa, ¿eh? Cuando la lleva entre los dientes, la ha arrebatado, ¿quién se la quita? Nadie, ¿eh? Pues bien, ya veis, león a Efraín y cachorro de león a la casa de Judá. Pero fíjate cómo otra vez Efraín y Judá Sí. se los lleva. Son, yo diría que dos de los nombres claves para entender muchas cosas. Y bueno, ya iremos hablando sobre todo esto. Oseas 13, versículos 7 y 8 nos dice: por tanto, yo seré para ellos como león, como ciprés, en otro texto, pues aquí, como león. O sea que ciprés y león, otra vez estamos en lo mismo. Ajá. Como un leopardo en el camino los acecharé. Por eso Kefir creo que era, aparte de aldea, significaba leoncillo o cachorro de león. ¿Por qué será? La melena, ¿recordáis? Sí. O sea que la misma brea estaba indicando león, la misma brea. Mirad cómo, aunque no queramos, todo nos lleva a lo mismo, Que era continuamente. roja, por cierto. Bueno, mirad cómo son las melenas de los leones. Si habéis tenido uno de cerca, Pelirroja. sí, son pelirrojos. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Vaya lenguaje, ¿eh? Utiliza para Dios. Está claro que el león y Dios una misma cosa es, entre tantas otras que hemos visto, ¿verdad? Pero claro, aún hay más. Joel capítulo 3, y atención a estos textos, porque Joel es un libro básico para entender lo que va a acontecer en el fin del tiempo del fin. Versículos del 10 al 17 nos dice: forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Este texto os suena mucho, ¿verdad? Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos,
haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Valle de Josafat. ¿Dónde está ubicado el valle de Josafat? Estuvimos viendo en el tercer Elías qué valle y qué zona es todo ese lugar. Allí se va a concentrar, ya lo veis, naciones en pie de guerra de un modo total. Lo que ahora dicen, no, esto es simbólico, Megiddo. esto es espiritual. Valle de Megiddo. ¿Es Megiddo? Toda esa zona. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. La hoz, hemos visto cómo hay constelación, precisamente con hoces, ¿eh? Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Monte Carmelo no está muy lejos de ese lugar, ¿eh? Mirad una vez más qué sucedió allí. Sí. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Dónde nos lleva esto? Claro que podemos decir, esto es cuando sucedió lo del día oscuro. Sí, pero no del todo. Eso fue una primera manifestación que cumplía profecía, tal como aparecía en Apocalipsis. Pero aquí, además, nos da el detalle de situarlo precisamente en el momento final de la historia de la humanidad. Y las estrellas retraerán su resplandor. Nos damos cuenta que al final de la historia se va a repetir prácticamente todo junto lo que pasaron en unos siglos atrás, lo mismo separadamente. Fue una señal, una previa de lo que iba a suceder o sucederá dentro de pocos años. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza ¿de quién? De los hijos de Israel. ¿Por qué Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén? Estos son los textos en que muchos de los sionistas, evangélicos, judíos y demás, hablan de que Jerusalén volverá a ser la ciudad donde vendrá el Mesías y donde allí va a hacer la escabachina, o sea, hará la destroza respecto a los otros pueblos. ¿Se está refiriendo solo a esto? Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Hemos estado viendo que Jehová vendrá desde ¿qué lugar? La Jerusalén celestial, la Sión celestial. Y temblarán los cielos y la tierra, o no temblarán cuando venga el que todo es removido. Es precisamente en esos momentos. Y Jehová será la esperanza para su pueblo, los hijos de Israel, connotación totalmente del pueblo de Dios para ser salvo. También esto tendrá un cumplimiento especial al fin del milenio, con la nueva Jerusalén instaurada ya en la tierra. Y será la destrucción precisamente de los impíos y de Satanás y sus ángeles. Tiene esa doble aplicación. Pero en ningún momento es la cuestión de que aparecerá el Mesías, estará en Jerusalén y de allí va a hacer todo lo que va a hacer. Cuidado con esa interpretación. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y así va a ser, justo al fin del milenio. Ya no habrá extraños allí. Ya todo el monte será santo. Amós capítulo 1 versículo 2 dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén,
y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Una vez más, nos hace referencia al episodio de Elías. ¿Dónde? En el Carmelo. Pero ya veis, Jehová rugirá desde Sión. Una vez más, Jehová ruge, y cuando Jehová ruge, todo tiembla, ¿eh? Los campos de los pastores se enlutarán. ¿Por qué? Ya lo hemos visto antes también, textos asociados, los pastos van a ser consumidos. Se secará hasta la cumbre del Carmelo. Ya vimos que el Carmelo, en los temas sobre el tercer Elías, es precisamente un lugar muy fértil, como un jardín, como un huerto. Pues incluso ese lugar se va a secar totalmente. Pero ahora veamos la connotación del león, no ya solo como Dios, sino participando su pueblo de él, del león. Números 23, versículos 22 al 24 nos dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Mirad, totalmente asociado, el pueblo haciendo lo mismo que Dios, el león. Además dice, tiene fuerzas como de búfalo. Búfalo también es otra connotación sobre toro, ya lo vimos en su momento. Deuteronomio 33, del 20 al 22. Agad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Adán dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. Mirad cómo continuamente referencias de parte también del pueblo de Dios como león. Curioso también que dice, le fue reservada la porción del legislador. Interesante este hecho, ¿eh? El legislador, vamos a hablar también sobre el legislador en su momento cuando hablemos de cierta constelación. Y después de ver esto, vamos a ver también, cómo no, el león símbolo de Satanás. Y una vez más nos vamos a dar cuenta de que hay esta contraposición entre algo que se participa del mismo símbolo, en este caso Dios, Satanás. Ahora Satanás. Jueces capítulo 14. Uy, mira, me lo salto. ¿Y por qué me lo salto? Pues porque si nos da tiempo vamos a hablar de este capítulo y vamos a ver qué hay en ese capítulo tan importante que nos marca hasta el momento del retorno de Cristo. Y vamos a hablar de Sansón. Pero bien, a ver si nos da tiempo. Vamos a 1 Samuel 17, versículos del 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En este caso, David, ¿a quién iba a representar? A Dios. ¿Y el filisteo a quién iba a representar? A Satanás. Y compara a Goliat, pues con eso, con una fierecilla de estas, con un león o un oso, y que David iba a hacer lo mismo que hizo cuando tenía el rebaño. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Y él dice de que por él la predicación se cumplió, para que todos los gentiles oyeran. El Señor estuvo a su lado
¿Y lo libró de qué? De la boca del león. ¿A quién estaba haciendo referencia? ¿Quién quería impedir la obra de Pablo? Evidentemente es Satanás, el león. Primera de Pedro, en este versículo, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este es el texto más conocido que hace referencia a Satanás como el león. Un león rugiente, que busca devorarnos, y lo va a hacer todo para destrozarnos. Por eso debemos ser sobrios y velar. Ser sobrios. ¿Qué es lo contrario de qué? De ir ebrios. Por tanto, debemos estar equilibrados, conscientes de todo absolutamente, y velar, estar atentos. Y ahora vamos a ver que también los malvados participan de él, de Satanás, del león, como antes hemos visto que el pueblo de Dios también, de Dios, como león. Salmos, capítulo 10, versículos del 6 al 11 nos dice: dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Pues así son los malvados, y ya veis, como un león desde su cueva, acechando a los débiles. Salmos 17, del 8 al 13. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, mirad una vez más, la grosura. Con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Una vez más, los malos como leones. Pero, ¿quién nos libra? Dios con su espada. La espada de Orión a la justicia. Ezequiel 22, versículos del 24 al 26. Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes. Sacerdotes del pueblo de Dios, que ya en ese tiempo, ¿qué hicieron? Pues destrozar al pueblo, porque eran como el león rugiente que arrebata presa. Y Dios lo iba a tener en cuenta. Pero esta profecía se va a volver a cumplir al fin de los tiempos, porque estos sacerdotes de Dios, dirigentes, pastores de iglesia final, van a hacer exactamente lo mismo. Dejarán, ¿o qué harán? Apartaron sus ojos de mis días de reposo. Van a despreciar el sábado. Y atención, porque esto va a pasar en todas las denominaciones cristianas, que van a apartarse de querer saber nada del sábado. Por tanto, están profanando a Dios. Pero cuidado, porque esto también
y las citas de Elena White son muy claras, dentro de la iglesia misma adventista habrá pastores que desviarán al rebaño, diciéndoles que sí, el domingo, adelante, el sábado, bueno, hemos de ajustarnos a lo que hay. Sobre ellos va a caer exactamente lo mismo. Sofonías 3:3. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Una vez más, los dirigentes. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está hablando de la bestia, está hablando del papado, de la Santa Sede, está hablando del Vaticano. Satanás le da su poder y su trono y grande autoridad, y una de las facetas precisamente de esta bestia es como boca de león. Mirad que utiliza león, oso, leopardo. Es la derivación del paganismo que fue anterior ya a Roma, de los imperios griego, medo-persa y babilonio. Por tanto, la bestia sigue siendo lo mismo desde atrás hasta ahora. Participan exactamente de lo mismo. Y ahora vamos a ver también cómo el león define lucha entre Cristo y Satanás y la liberación. Salmo 91, versículos del 13 al 16. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El león, una vez más, esta vez sirve como esa lucha entre el bien y el mal, y que Dios va a liberar a los suyos. Isaías 5 del 24 al 30. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Una vez más, la ley de Jehová y su importancia. Los que por allí no quieran ir, serán devorados por el fuego. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y esto una vez más tiene un paralelismo con el fin del tiempo del fin. Así van a acabar los malos cuando Cristo venga. Pero aún no habrá cesado su furor, porque después de los 1000 años, cuando haya la resurrección de los malos, volverán a ser consumidos y definitivamente recibirán su paga final. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. Mirad, al alzar pendón, estuvimos hablando también sobre el pendón, el baluarte, a naciones lejanas. ¿Y qué hace? Silba a todos, estés donde estés de la tierra. ¿Y qué hace Jesús? Vendrá pronto y velozmente. Así se describe su segunda venida. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Ya veis, una vez más hablándonos del cinto. Y así va a ser. No se cansarán, no les va a pasar nada de malo. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados.
Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Mirad una vez más qué significaciones de tantas cosas que hemos hablado hoy aquí, ¿eh? Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. En este caso, arrebata su presa y nadie se la quita. Y ha venido con carros como torbellino. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Mirad una vez más, nos está hablando de los últimos días, cuando Cristo viene. Pues yo terminaría aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues no voy a terminar aquí. Voy a retroceder justo hasta donde os he dicho que me lo iba a guardar, que es aquí. Y atención a lo que ahora vamos a leer. Esto que aparece en Jueces 14 es una de las historias de Sansón, y estaba puesto precisamente en este punto, símbolo de Satanás, no Sansón, sino el león, ¿eh? Sansón, ¿de quién debía ser símbolo como juez de Israel? De Dios, aunque hizo muchas tonterías. Pero aún y así, Sansón tenía la connotación de juez, de liberador de su pueblo. Y vamos a leer esta historia, que aunque aparece un león que evidentemente tendrá su paralelismo como algo malo, que quiere ser un problema para Sansón, Satanás evidentemente sabía que Sansón había sido elegido para un fin determinado e iba a hacer todo lo posible para evitarlo. Vamos a ver también, atención, a cómo aquí nos habla del momento del retorno de Cristo. ¿Que estoy flipando? Vamos a verlo. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ya sabéis que Sansón, a la que había una chica guapa, ya estaba, ¿eh? Bueno, se dice que todos los hombres somos unos Sansones, ¿no? Bueno, no será por fuertes en este caso. Pero bien, mirad que aquí, en este versículo, aparecen dos nombres, Sansón y Timnat. Ahora voy a callar sobre esto. Voy a leer, voy a hacer matices, y después, si creéis que estoy loco, voy a volver al versículo 1. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Si hace falta también volveré al versículo 2. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Aquí se nos dice que el padre y la madre no sabían que esto lo había trazado todo Jehová. Pero vamos a ver cómo nos vamos a llevar una sorpresa, y que lo que tenía trazado Jehová sí que tiene que ver con, evidentemente, los filisteos. Pero esto que Jehová tenía trazado, en esta historia, recordemos siempre que lo que estaba escrito en la antigüedad fue escrito especialmente para la gente que llegue ¿a qué? Al fin de los tiempos. Tened esto presente, porque de aquí vamos a sacar algo importantísimo, y está tramado por Jehová. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Si hace falta, volveré al versículo 5. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón.
Cuando iba hacia dónde? Hacia las viñas de Timnat. Quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Se acogió al león como si fuera de papel. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. ¿Qué hará Dios con Satanás? ¿No lo destrozará como si nada? Claro que sí. Él es Dios, Satanás es un ser creado, y cuando Dios dice basta, es basta. Y no podrá hacer nada. El león fue contra Sansón, Satanás irá contra Dios. No podrá hacer nada. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Y mirad que, visto así, decís, ¿y todo esto, esta historia, es un poco rocambolesca, ¿no? Un poco extraña. ¿Por qué tiene que darnos estos detalles de que coge un panal de miel del león que estaba muerto allí hace unos días y encima se lo da a sus padres, no les dice nada? Veremos que todo esto tiene una trama. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. ¿Cuántos compañeros tomó? 30. Podía haber tomado 29. Podía haber tomado 30 y pico. Podía haber tomado cualquier otro número. Tomó 30. Yo creo que inconscientemente. Pero recordemos que esto estaba tramado por Dios. Este episodio estaba tramado por Dios. Vimos la connotación de cuando un número tiene decenas, esos ceros detrás también, ¿no? Pues bien, hace referencia al número que tiene delante, o sea, al 3. Y además, vimos también connotación como algo incluso divino. Vayamos viendo más, luego empezaremos a explicar. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. ¿Cuántos días duró el banquete? 7 días. ¿Por qué el banquete no duró más o menos días? Luego lo veremos. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿En cuántos días? 3. Y todo esto venía de parte de Dios. Al 7º día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿y te lo había de declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró,
a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. ¿Un novillo qué es? ¿O una novilla? Un novillo es un toro, ¿no? Curioso, ¿eh?, que haya utilizado la palabra novilla en este caso. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Vaya reacción, ¿eh? No estaba con tonterías Sansón, ¿eh? Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Aquí termina el texto. Luego es interesante ver la continuación de la historia. Pero ahora, después de ver las connotaciones del león como asesino o querer asesinar o matar, destrozar a Sansón, y le sale el tiro por la culata al pobre león, una vez más el paralelismo, ¿eh? Satanás va a terminar fatal, fatal va a terminar. ¿No os preguntáis por qué los números que aparecen aquí son estos? 30, 7, 3. Vamos a ver. Nos estamos dando cuenta como continuamente, a través de toda la Biblia, ya es difícil ir encontrando un libro donde no se haga mención a ello, se nos está haciendo referencia a estos números, queriéndonos indicar algo. Hemos hablado del 7 como perfección, hemos hablado del 3 como divinidad, ¿y qué más? Hemos hablado de periodos en los cuales la historia de la humanidad se divide. 6.000 años de historia y viene Cristo. Como en el séptimo día de la creación, en el sábado, vendrá el reposo. Pero ¿esto qué aplicación tiene también en periodos de miles de años? Cuando estamos leyendo el texto, vamos avanzando y llegamos hasta un número. Resulta de que Sansón encuentra al león, tiene todo ese, bueno, lo que hemos leído, esa problemática con el león que termina tan mal, pero curiosamente empieza a decir que toma a 30 compañeros para que estuviesen con él. 30 en definitiva, cuando se habla de esos ceros detrás, hace referencia al mismo 3. Podemos decir, el 3 es el número de la divinidad, y ya está. Yo ahora os diré, el 3, si hemos dicho que los números hasta el 7 son la referencia a los miles de años de historia de la humanidad hasta el regreso de Cristo, desde la entrada del pecado hasta que Jesús regrese, y el milenio incluido, como 7, entonces, ¿a qué podríamos orientar el número 3? ¿En qué periodo de estos 7 nos cabe el 3? La historia se divide básicamente en ¿qué? Antes y después de ¿quién? De Cristo. ¿Cuántos años pasan hasta la crucifixión de Cristo? Desde el inicio del pecado en la tierra, 4.000 años justos. Justos, precisos, matemáticos, se terminan en el año 31 de la era cristiana, cuando Jesús es crucificado con 33 años. ¿Cuántos años han pasado? 4.000. 4 en definitiva, diríamos, de una semana simbólica. ¿Y cuántos faltarán por pasar para completar la semana? 3, ¿no? Bien,
si seguimos avanzando, nos damos cuenta que también en ese enigma les da ¿cuántos días en cuestión de banquete? 7 días de banquete. 7 días, 7000 años. Es un paralelismo. Y mirad cómo ahora de un modo abierto le declaran el enigma en 3 días. El gran enigma de la historia se va a desvelar precisamente en qué día, si lo comparamos con un milenio, sería en el tercero. Porque Jesús vendrá al tercer día de esos milenios. 4 más 2, 6, y el que hace el 7 en ese tercero es cuando Jesús vuelve. ¿No os da por calcular nada? ¿Cuándo será eso? Si el año 31 de la era cristiana se cumplen 4000 años precisos, ¿cuántos años faltan para que se cumpla el 6000, que va a marcar el retorno de Cristo matemáticamente? Pues bien, si creéis que esto que estoy diciendo es una solemne idiotez, os voy a leer, y por eso os decía, me remito, si hace falta, a los versículos 1, 2, 5, donde nos habla de Timnat. Hemos visto que todo esto fue hecho por designio divino en el fondo. Los padres de Sansón no sabían nada, y él tampoco. Y mirad cómo Dios es capaz de mover los hilos de las cosas para que todo cuadre, para darnos una lección a la gente del fin de los tiempos. Los que vamos a ver si Dios quiere el retorno de Jesús. Porque si estáis haciendo 4 números, no hace falta ser muy listo para darnos cuenta que como tengamos una edad relativamente joven, vamos a ver el retorno de Jesús en nuestra generación. ¿Y por qué vuelvo a estos versículos? Timnat. La señora filistea en cuestión vivía en esta población, Timnat, lugar de filisteos. Podía haber vivido en Massanet de Cabrenys, podía haber vivido en Pekín, podía haber vivido en cualquier otro lugar. No, tenía que ser Timnat. Vimos con Elías que sucedió lo mismo con Sarepta y la viuda, y que los nombres en la Biblia nos estaban dando un mensaje especial, y cuando esto sucedió en Timnat, por algo fue. Vamos a ver qué quiere decir Timnat. ¿Sabéis? No os lo voy a mostrar ahora en imágenes, pero está extraído de la concordancia Strong, y os lo voy a leer tal como aparece allí. Hace referencia, o menciona la referencia 85-53, Timná, de 44-87, porción asignada, porción asignada. Cuando asignas una porción, es que estás determinando algo, ¿verdad? Para alguien. Nombre de 2 lugares en Palestina. Cuando vamos a la acepción 44-87, nos dice maná, de Timná, maná, raíz primigenia, propiamente pesar. Por implicación, repartir o constituir oficialmente. Pesar, primero de todo, pesar. ¿Qué va a suceder en el 7º día? ¿No va a haber un pesar por parte de unos, los no salvos? Por implicación, repartir o constituir oficialmente. Se reparten las cosas oficialmente. También, atención, enumerar
enumerar o matricular. Censo, contar, dar cuenta. Destinar, formar, numerar, número, poner, preparar, señalar. No nos está indicando, mirad los números de aquí. Están destinados estos números para formar, para poner, para preparar un pueblo, para que se dé cuenta de una vez que me vengo ya. Cuando os marco aquí, nos lo está diciendo Jehová. Nos lo está señalando. ¿Aún no nos damos cuenta? ¿Creemos realmente que no hay fecha para el retorno de Cristo? No estoy diciendo día ni hora, pero hay fecha para el retorno de Cristo. Y esto que veis aquí, que podéis decir, bueno, esto es una forma de hacerlo cuadrar, vamos a verlo progresivamente en próximos temas, como es un continuo en toda la Biblia. Y si no somos rematadamente tontos, gracias a Dios, podemos darnos cuenta que esto no está puesto por casualidad, como esto que hemos leído ahora tampoco. Dios nos estaba dando su mensaje. En fin, que así podíamos estar cogiendo textos y textos y textos, y citas y citas y citas de Elena White también. Pero yo no lo voy a hacer ahora. Todo esto lo iremos viendo en su momento, tema tras tema, para que cada uno saque sus propias conclusiones y se dé cuenta realmente que esto no son bromas. Y vamos a sacar citas también de Elena White, donde nos va a decir exactamente lo mismo, y nos vamos a llevar unas sorpresas tremendas. A veces nuestras posturas parecen inamovibles, y nos basamos en ciertas citas o ciertos textos que parecen que dicen qué, pero que realmente no dicen qué, sino que los examinamos y nos damos cuenta que están diciendo otra cosa. Tiempo al tiempo, yo de momento os digo, sobre todo, no os digo fechas para que empecéis a excitaros y, cogidos por un arrebatamiento, penséis ya solo en eso y ya está, sino que esa fecha, que no la digo yo, la dice Dios, está dada para que nos preparemos para ese momento especial de la historia, y que nos haga dar cuenta que realmente nos quedan muy pocos años para anunciar el mensaje de salvación a este mundo, porque en breve este mundo se va a complicar como nunca, y poco tiempo nos queda para dar la amonestación. Hay que llamar, buscar, orar para que Dios nos ponga ese pueblo que aún no ha doblado sus rodillas ante Baal. Oremos para que encontremos a esas personas, que el mensaje lo demos rápidamente a todo el mundo, que no guardemos para nosotros y vamos a durar aquí 80 años más. No, no seamos tontos, esto se nos acaba. Si habéis hecho números, un poco de números, es evidente que muchos de nosotros, si Dios quiere, vamos a llegar a ese punto. Hagamos todo para dar el Evangelio, porque esto nos tiene que hacernos dar cuenta que debemos apresurar el momento. No podemos perder el tiempo. Es muy distinto esto a lo que muchos dicen de que, no, entonces todo se va a mover por una fecha y entonces se pierde el objetivo. No, no, cuidado, el objetivo es precisamente el retorno de Cristo. Y lo que nos tiene que mover es la salvación de la gente, de los que tenemos no solo en nuestra casa, sino en todo este mundo, que también son creados por Dios, y de los cuales nosotros a veces también habíamos participado, siendo en otro tiempo totalmente incultos al respecto de las cosas de Dios, ¿no?
Pues que Dios nos ayude precisamente a tener esto presente y tener claro que iremos mostrando en las temáticas sucesivas, ya no solo de puertas dimensionales, sino básicamente en las que estamos dando los sábados, como estamos tratando el tema del tercer Elías, que verdaderamente podemos saber el momento del retorno de Cristo, no el día y la hora, porque van a suceder cosas para que no sepamos el día y la hora, y así está escrito. Pero atención a la próxima conferencia de puertas dimensionales, donde una vez más vamos a ver que Leo, la constelación de Leo, nos está indicando el momento del retorno de Cristo. Preparaos, porque lo que vais a ver os va a impactar. Muchas gracias por vuestra atención, y una vez más os digo, no dejéis de estudiar la Biblia y los escritos de Elena White a fondo, porque vais a encontrar toda la luz necesaria, que tal como la estamos viendo nosotros gracias al Espíritu Santo, también la podéis ver vosotros. Y sé que lo está haciendo en muchos de vosotros, pero aún lo tiene que hacer mucho más. No es solo en vosotros, en muchas otras más personas, para que podamos decirles hermanos. Que Dios os bendiga.